¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Me alegro de saludarles en esta semana en la que fue el Día Mundial del Cáncer. Lo cierto es que los datos demuestran cosas muy significativas. Tengo aquí una aportación que indica que prácticamente casi el 10% de los diagnósticos han aumentado en España, pero las defunciones por cáncer cayeron un 1,3% respecto a datos de 2008, es decir, aumentan los diagnósticos y bajan las defunciones. Estamos en una curva realmente muy interesante. Algo contribuye en este aspecto no solo los tratamientos, los últimos avances en los tratamientos médicos, esos tratamientos biológicos, la medicina predictiva, la biología molecular, medicamentos que son auténticas dianas que siguen a prescripciones e indicaciones diagnósticas. Les vamos a hablar de un campo muy específico. Más de la mitad de los cánceres que se curan lo hacen gracias a lo que contribuye para ellos lo que se ha dado a llamar la oncología radioterápica. Vamos a hablar de este asunto con un gran especialista que tiene su centro en un centro clínico especializado en Madrid, pero antes les propongo este informe. Cada año se detectan en España unos 200.000 nuevos casos de cáncer, una enfermedad que se debe a múltiples causas, a una combinación de factores genéticos y ambientales. En el mundo, el pasado año se superó la cifra de los 14 millones de afectados y se registraron más de 8 millones de fallecimientos a causa de esta patología. Es en la actualidad la principal causa de muerte entre los hombres en nuestro país, por delante de otras como las enfermedades cardíacas y vasculares. Y por franjas de edad, la población española con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años es la que sufre en mayor medida el impacto del cáncer. Los tumores más frecuentes son el de pulmón, el de mama y el colorectal. Los expertos insisten en que la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer son claves para ganar la batalla a la enfermedad. Bueno, pues es muy curioso, pero aquí en esta mañana queremos tratar este asunto con alguien que tiene un centro que es el Instituto de Técnicas Avanzadas contra el Cáncer en Madrid. Se trata del doctor Rodrigo García Alejo. Muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, ¿qué tiempo lleva usted en esto? Pues llevamos trabajando desde después del verano de 2013 y con la nueva tecnología, el nuevo sistema que hemos puesto en marcha a primeros de enero del 2014, el sistema Turbine STX. Y dígame, ¿qué es la oncología radioterápica? La oncología radioterápica es una disciplina médica que utiliza un agente físico, que es la radiación, para tratar lesiones fundamentalmente oncológicas. Es un tratamiento local, es quizá en algunos casos similar a la cirugía, no es un tratamiento sistémico como la quimioterapia, sino es un tratamiento localizado para tratar tumores que somos capaces de localizar por sistemas de imagen. Esos tumores que localizan por sistemas de imagen y que luego los tratan con radioterapia, con oncología radioterápica, habrá algunos que son más sensibles que otros. ¿Cuáles serían los tumores que ustedes más tratan en general? Bueno, los tumores que más tratamos son los tumores de próstata, tumores de pulmón, cáncer de mama, tumores cerebrales, pero clásicamente se ha hablado de que había tumores más resistentes a la radiación. Está demostrado hoy en día que no, que el problema es la cantidad de dosis que puedes dar al tumor, porque antes siempre nos hemos visto limitados por el tejido sano que hay alrededor de esa lesión, que era lo que nos limitaba a llegar a una dosis realmente tumoricida. Y hoy por hoy, con los sistemas que tenemos, podemos alcanzar dosis dobles o triples de las que teníamos anteriormente y somos capaces de erradicar tumores que hasta ahora clásicamente se consideraban radioresistentes. Claro. Cuando se cura un cáncer, bueno, ¿cuándo se dice que se cura un cáncer? No es como otras patologías, sino que se dice por el dato estadístico, a 5 años, a 10 años, ustedes dicen y tal. Pero, ¿cómo cree que contribuye la oncología radioterápica en el tratamiento de la curación del cáncer? Yo creo que es una pieza importantísima. Las tres patitas del tratamiento del cáncer son la cirugía, la oncología médica, la quimioterapia y la radioterapia. Y en los tumores que están localizados, en los tumores que no se han extendido, que no han producido metástasis o si son metástasis próximas, la radioterapia es capaz de curar más del 50% de los casos. ¿Qué tiene de diferencia el instituto? ¿Cuál es la diferencia del Instituto de Técnicas Avanzadas contra el Cáncer? Bueno, la filosofía de nuestro centro tiene varios parámetros. Lo primero es personalizar el tratamiento. Creemos que si somos capaces de poner
todos los apellidos, toda la filiación del tumor y todas sus características y hacer un tratamiento a medida de ese tumor y de ese paciente, estamos seguros, y está demostrado de hecho, que se consiguen mayores éxitos terapéuticos. Y por otro lado tenemos el compromiso de tener desde el punto de vista terapéutico la mejor tecnología y intentando estar siempre a la vanguardia en las técnicas que con evidencia científica han demostrado ser efectivas en el tratamiento del cáncer. Bien, hay otro asunto muy importante para nosotros, es cuáles serían las técnicas más frecuentes que se utilizan, y luego me indica esas que al parecer solo tienen ustedes aquí en la Comunidad de Madrid y en España. Bueno, la radioterapia, tengo que hacer un pequeño resumen. La radioterapia clásicamente, como decía antes, se ha visto limitada por la dosis que reciben los tejidos sanos. Curar un tumor o llegar a controlar un tumor a costa de dañar definitivamente el tejido sano alrededor es algo que no se podía hacer. Los avances que se han producido tecnológicos en los últimos años y especialmente en los 2 últimos nos permiten focalizar mucho esa radiación y proteger los tejidos sanos de alrededor. Entonces eso define una nueva técnicas, aunque algunas antiguas como la radiocirugía, que se utilizaba solo en el cráneo, que consiste en focalizar una dosis muy alta en una lesión dentro del cráneo. Eso se ha extendido fuera de los tumores cerebrales o de las metástasis cerebrales. Y ahora somos capaces de hacerlo en pulmón, en hígado, en cáncer de páncreas y en aquellos tumores que somos capaces de delimitar perfectamente con un sistema de imagen, bien PET-TAC, bien escáner, bien resonancia, somos capaces de dar una dosis muy alta protegiendo el tejido sano de alrededor. Es como podríamos decir, una radioterapia mínimamente invasiva. Esta técnica se llama radioterapia estereotáxica fraccionada. Luego hay otra técnica que es la arcoterapia volumétrica, que consiste en dar una dosis de radiación mediante arcos circulares alrededor del paciente, con lo cual los puntos de entrada no son como antes, que eran 3 o 4 o 5 vías de entrada, sino es un arco completo y dividimos la dosis en los tejidos sanos. Es muy interesante todo lo que me cuenta, pero es muy desconocido por parte de los ciudadanos que llegan allí a la radioterapia, no saben que eso es realmente... A veces tienen incluso problemas de claustrofobia o problemas de algún otro tipo, o de la sensación de que eso les puede quemar algún tipo de tejido, o incluso esas radiodermitis que tienen en ocasiones, pero es el mal menor como consecuencia de la terapéutica. Nosotros aquí tenemos la costumbre también de tener otras noticias de la actualidad. Usted hoy es actualidad porque vamos a hablar de esa tecnología punta, que por cierto tengo un dato que dice que casi los aparatos de radioterapia en España tienen más de 10 años. Estábamos hablando de casi el 30% tienen más de 10 años. En su caso estamos hablando de aparatos que tienen 3 meses. 3 meses, como quien dice. Bueno, muy interesante este asunto. Bueno, de todas maneras vamos con esas noticias de actualidad en las que hay algo que provoca un importante dolor. Me refiero en este caso a una patología que cursa no solo con dolor, sino también con un trastorno post-erupción. Me refiero al herpes zóster. Saber con exactitud que un medicamento concreto nos viene bien, que un alimento determinado es adecuado para nosotros o que una crema es la idónea para nuestra piel. No todos reaccionamos igual ante un mismo tratamiento ni ante un mismo nutriente. La respuesta está en nuestros genes. Es decir, sustancias, cremas, tratamientos que son perfectamente válidos para unas personas, no lo son para otras debido al perfil genético de cada uno de nosotros. Conocer el perfil genético permite detectar los puntos débiles y fuertes de cada individuo. Según un estudio, solo el 24% de la población responde adecuadamente a un medicamento convencional. Es decir, en 3/4 de la población los tratamientos comunes son ineficaces, sean porque no hacen nada o sean porque perjudican. Con esa estadística en la mano presentan esta tarjeta, una tarjeta personalizada en la que se guarda el perfil genético de una persona, una guía que ayudará al médico a prescribir la medicación más adecuada. Y ayuda sobre todo al usuario a saber si ese medicamento que le prescriben es adecuado o no es adecuado para él. O también si un cosmético o un alimento es el que mejor metaboliza él. Y todo gracias al test genético. Cuesta entre 300 y 600 euros. En España ya hay 4.000 tarjetas como esta circulando. La información está encriptada y solo el paciente tiene acceso a ella. Según los expertos, 1 de cada 4 personas sufrirá herpes zóster a lo largo de su vida. Una enfermedad dolorosa y debilitante causada por la reactivación del virus de la varicela.
Popularmente conocido como la culebrilla, un 95% de los adultos son portadores del virus. Se duplica la posibilidad de tener un herpes a partir de los 50 años. Cuanto más avance la edad, más riesgo se tiene de padecer. Y luego las personas que están inmunodeprimidas, o bien, aunque no estén inmunodeprimidas, se les trate con inmunosupresores o simplemente a aquellos que están tratados con dosis de corticosteroides crónicos. Los síntomas de esta enfermedad son dolor de cabeza, cansancio, malestar general y sensación ardiente con escozor. El dolor que puede tener mayor o menor intensidad en función de las personas. Con el paso de las semanas, en 2, 3, 4 semanas, ese dolor desaparece al tiempo que las lesiones de la piel se curan. Pero hay personas en las que ese dolor se cronifica, se hace, si no permanente, sí duradero. Este dolor, conocido como neuralgia posherpética, es la complicación más frecuente de la infección y tiene un alto impacto en la calidad de vida. Además, en la actualidad no existen tratamientos efectivos. Pero lo que sí vamos a poder tener, y ya tienen en otros países europeos, según nuestras expectativas a lo largo de este año, es una vacuna contra este virus de la varicela zoster aplicada al herpes zóster. Para dar a conocer el diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad, se acaba de presentar el primer documento de consenso sobre el herpes zóster. Cada año se detectan 200.000 nuevos casos de cáncer en nuestro país. Hoy en ¿Qué me pasa, doctor?, hablamos con el doctor Rodrigo García Alejo de los últimos avances para diagnosticar y tratar eficazmente cada tipo de tumor. Será en unos instantes aquí, en ¿Qué me pasa, doctor? Pues aquí seguimos con el doctor Rodrigo García Alejo. Doctor García Alejo, estamos hablando de un centro que es de un instituto de técnicas avanzadas contra el cáncer. Y también tengo anotado una clínica Beata María Ana de Jesús. El Instituto de Técnicas Avanzadas contra el Cáncer tiene su sede dentro del Hospital Beata Mariana de Jesús, que es un hospital con una larga historia, 125 años cumple este año, y que ha sabido modernizarse y adecuarse a los tiempos, mejorando... ¿Y dónde está situado en Madrid? Está en la calle Doctor Esquerdo 83. Calle Doctor Esquerdo, una calle muy médica. Sí, claro. Frente del Gregorio Marañón. Muy bien. Bueno, pues nosotros hemos trabajado este asunto también, usted nos ha ayudado antes de venir, porque claro, hay cosas que se explican, pero hay que verlas, Allí estuvo Javier Saz, como se ha visto usted ahora en el cebo que hemos puesto, el que se veía tocando las láminas para ver toda la patología que aparecía en unas imágenes. Así que vamos a ver este informe. Localizar y destruir todo tipo de tumores cancerígenos en el menor tiempo posible. Esta es la misión del TrueBeam STX, un acelerador de última generación que es capaz de procesar 100 millones de datos por segundo, combinando 3 sistemas diferentes de diagnóstico por imagen. BUZ es un sistema único en nuestro país que nos permite integrar las herramientas de diagnóstico por imagen como la resonancia magnética, el PET-TAC o los TAC de alta resolución, integrar todas las imágenes en una sola y poder estudiar con alta precisión el paciente. Nos sirve también para diseño de los tratamientos de radioterapia y nos permite localizar en los 3 ejes del espacio la lesión que queremos tratar. Esto lo que se traduce es en una mayor precisión diagnóstica, lo que va a redundar en una mayor precisión en el tratamiento de radioterapia. La precisión es inferior al milímetro, lo que permite mantener el tumor constantemente controlado y evitar que las dosis de radiación afecten al tejido sano. Es lo que se define como radioterapia mínimamente invasiva. Sobre ese TAC, los médicos diseñamos el volumen de tratamiento y los órganos críticos, los órganos sanos que hay que proteger, y posteriormente los radiofísicos calculan todo el plan de tratamiento para que la zona, el tumor reciba la radiación necesaria para conseguir la curación o la disminución de su tamaño, y los órganos sanos no reciban una dosis por encima de lo que toleran. Y así conseguimos una radioterapia mínimamente invasiva con dosis que van a producir un efecto similar al de la cirugía, pero obviamente sin tener que meter al paciente en un quirófano, sin tenerle que colocar unas marcas para poder hacer el seguimiento, sin tener que anestesiar y sin que el paciente sangre, es muy importante.
En este momento lo que tenemos es un tumor que está pegado al tronco cerebral, que es una estructura que siempre hay que proteger, y con el sistema Trubin STX nos permite hacer una irradiación perfecta del tumor que queremos tratar, evitando absolutamente el tronco cerebral, de tal manera que no haya riesgo de dañarlo durante el tratamiento. Esta precisión se logra gracias a sus 100.000 puntos de muestreo y a que su haz de radiación inferior al milímetro monitoriza el tratamiento cada 10 milisegundos. De momento en Europa solo hay 3 y este es el único en España, pero la eficacia, seguridad y precisión del sistema Trubin STX, surgido de las aplicaciones tecnológicas militares, ya forma parte de la medicina del presente. Trubin STX, Javier Saz nos ha hecho un buen... Se ha quedado magnífico, claro, ¿no? Magnífico reportaje. Pues dígame, de todas maneras, ¿de qué empresa es este aparato? Bueno, es la suma de dos empresas líderes mundiales en el desarrollo tecnológico. Por un lado, Varian Medical System, que es una empresa americana de Palo Alto, en California, que es la empresa líder en aceleradores, y por otro lado, la empresa Brainlab, que es una empresa europea, que es la líder en navegación virtual por dentro del organismo. Los famosos neuronavegadores de los neurocirujanos las diseñan y los fabrican Brainlab. Las dos empresas se han fusionado para hacernos para que podamos navegar por dentro del paciente con nuestra radiación. Claro. Esto es como la Airbus, que también son varios países los que colaboran, cada uno con su tecnología, ¿no? Realmente es una máquina fascinante. Sí, ya lo he visto. No le voy a preguntar cuánto vale la máquina, porque entonces nos salimos del programa. Pero bueno, realmente lo más importante es la precisión. Bueno, la máquina tiene una precisión extraordinaria y la precisión es la clave de un tratamiento de radioterapia bien realizado, porque como decía antes, al ser preciso y al no tener incertidumbres en lo que estás haciendo, puedes no coger márgenes de seguridad para tratar el tumor. Si además tiene un sistema robotizado que es capaz de seguir el movimiento de la lesión mientras está irradiando, los movimientos que genera un tumor, por ejemplo, por el pulmón o por la respiración, no es necesario cogerlos con ese margen. De tal manera que mientras en otros centros, en otros lugares cogen márgenes en torno al centímetro o centímetro y medio, nosotros trabajamos con márgenes en torno al milímetro o 2 milímetros. Eso redunda en una cantidad de tejido sano mucho menor. Claro. Bueno, antiguamente es que parecía que cuanto más, se arrasaba desde el punto de vista de la radioterapia en los orígenes, hace 30 años, del tratamiento del cáncer de mama, era mejor, ¿no? Sí. Yo tenía un profesor que decía, ante la duda, campo más grande. Claro. Y no, ahora es precisión, exactitud. También se decía, grandes cirujanos, grandes incisiones. Y resulta pues que exactamente ahora... lo mismo, la cirugía, que vamos a la mínimamente invasiva, nosotros vamos a la radioterapia mínimamente invasiva, ¿no? Dígame, dentro de la radio, en general, estamos hablando de España en general, no de su centro, del Hospital Beata Mariana de Jesús, no. Estamos hablando en general, ¿qué inconvenientes tiene la radio para los pacientes? Para que desmitifiquemos ese asunto, ¿no? Bueno, la radioterapia es una técnica curativa en un porcentaje muy alto de casos, como decía antes. Y para estar seguros que estamos radiando el tumor hemos tenido hasta ahora que coger tejidos sanos y que van a dar lugar a una serie de efectos secundarios. Dependiendo si estamos radiando un pulmón, tendremos una irritación o una inflamación de ese pulmón. Si estamos tratando una próstata, tendremos una irritación del recto, de la vejiga, que son los que llamamos órganos críticos próximos a la zona que estamos tratando. Y entonces depende el efecto secundario fundamentalmente de la localización del tumor primario. Y dermitis, que es la irritación de la piel en los puntos de entrada de la radiación, pues se producen si no utilizas una técnica que sea en arcoterapia dinámica, como decía antes, o con intensidad modulada, que son todas las técnicas que protegen los órganos críticos, ¿no? Está claro. Bueno, ha llegado el momento ahora de ver cómo en el cáncer de mama hay también nuevas técnicas y pioneras en otros lugares. Vamos a ir a Barcelona, al Hospital de Bellvitge, vamos a tratar este asunto. Quiero que me dé su opinión del cáncer de mama. Muy bien. Leonor es una de las primeras pacientes operada de cáncer de mama con esta innovadora técnica. En una misma operación le quitaron el tumor y le hicieron una reconstrucción completa del pecho afectado, algo que hasta ahora requería más de una intervención quirúrgica. Yo tenía pánico, o sea, yo salí toda vendada y yo no quería mirarme, porque yo me imaginaba cualquier cosa menos que iba a estar bien. Y entonces, bueno, cuando te ves, pues dices,
vale la pena. Mediante una endoscopia se extrae el músculo dorsal para implantarlo en el relleno de la mama extirpada por debajo de la piel, un músculo sin el cual se puede hacer vida normal. Este tejido de la espalda que lo traspasaremos hacia adelante como si fuera un sujetador interno y que nos permite recubrir la prótesis y a la vez reconstruir el complejo areola-pezón. Una técnica pionera a nivel mundial que permite ganar seguridad. Hasta ahora 1 de cada 3 prótesis se dañaba y debía ser cambiada, pero ahora... Este dorsal ancho cubre la prótesis, minimiza los trastornos de la cicatrización que va a producir la radioterapia ulterior y hace que la prótesis se nos aguante, no perdamos la prótesis. Más del 30% de las pacientes de cáncer de mama debe someterse a una mastectomía total del pecho, un proceso traumático. Con este nuevo método se evita entrar varias veces en quirófano y se logra un mejor resultado estético sin apenas cicatrices. ¿Qué le ha parecido? Bueno, me parece muy interesante todo lo que sea dar calidad de vida a los pacientes o las pacientes, el evitar amputaciones, el evitar efectos secundarios y el mejorar la incorporación a la vida diaria de nuestros pacientes es siempre un adelanto. Claro, claro. Hay muchas cosas, pero hay una inquietud. Claro, usted está está viéndolo mucha gente, ¿no? Pero realmente las que nos están viendo no tienen acceso más que a la radioterapia que le indican en cada centro, en cada hospital público, el privado. ¿Cómo llegan los pacientes a su centro? Pues llegan remitidos por otros profesionales, pues oncólogos médicos, cirujanos, urólogos, neurocirujanos, o bien piden una cita para valoración y nosotros les atendemos y les damos siempre un informe de lo que consideramos que hay que hacer. Pero siempre será, básicamente vienen por otros especialistas que consideran imprescindible esta tecnología. No, muchas veces el paciente sabe que tiene que recibir radioterapia porque se lo ha dicho su médico, su cirujano, y buscan el centro donde ellos consideran que pueden tener la mayor calidad de tratamiento. ¿Eso lo hacen? Sí. O sea, un paciente que ha sido operado en un hospital cualquiera, público o privado, después cuando le indican la radioterapia, que es durante un tiempo determinado, ¿cuál es la más larga de todas en tiempo? Normalmente los tumores prostáticos, los tumores de próstata, aunque ahora se ha disminuido notablemente el tiempo, precisamente por eso, porque estamos seguros de lo que hacemos, no radiamos recto, no radiamos vejiga, podemos dar más dosis por fracción, hablamos de tratamientos hipofraccionados, pero en general los tratamientos de cáncer de próstata son los más alargados, los más prolongados. Está bien. Bueno, es muy interesante. Bueno, ¿sabe usted que también, aparte de esto, que es una decisión personal y una decisión clínica de los expertos que les mandan a su centro, hay una medicina que también predice la posibilidad de tener esta patología, un cáncer? Es la medicina predictiva. Vamos a ver este informe. Con una simple muestra de saliva o sangre, esta prueba nos permite averiguar los riesgos que tenemos de sufrir una determinada enfermedad en el futuro. Alzheimer, cáncer familiar, osteoporosis, todas estas enfermedades tienen un componente genético y un componente ambiental. Se trata de conocer muy bien el componente genético para poder modular el componente ambiental y evitar que aparezca la patología. Los test de predisposición genética forman parte de la llamada medicina predictiva. Si el gen demuestra una mutación, hay riesgo de padecer la enfermedad. En esta paciente lo que hemos detectado es una mutación puntual en heterocigosis, lo cual quiere decir que es una portadora de esta mutación y que tiene un riesgo incrementado a desarrollar en algún momento de su vida un cáncer de mama. En algunos casos la prueba la cubre la Seguridad Social. Por lo privado el test de cáncer cuesta unos 1.600 euros. Las pruebas de diabetes, Alzheimer o enfermedades cardiovasculares rondan los 300 euros. Se trata siempre de pacientes que tienen un familiar afectado de alguna de estas patologías.